calurosos días, bienvenidos un día más a su canal En Tierra Ajena. Si no me conocen, yo soy André GB, una mexicana viviendo en Lyon, Francia, y por si no se habían dado cuenta en los anteriores videos, estoy embarazada. Así es, aquí no se nota mucho con esta blusa, pero... Entonces, bueno, como ya se podrán imaginar, este proceso ha sido muy bonito, pero también ha sido un proceso totalmente de descubrimiento para mí, porque pues es la primera vez que vivo como en otro lugar del mundo, bueno, la segunda vez. Pero a lo que voy es que, bueno, estoy en otro país en donde no hablo el idioma y además estoy conociendo nuevas cosas acerca del embarazo, lo cual me parece, la verdad es que, pues sí, como muy intrigante, muy sorprendente ver la comparación entre cómo es un embarazo en México y cómo es un embarazo en Francia. Así que el día de hoy les quise hacer este video que va a ser 10 datos curiosos sobre el embarazo, mi embarazo aquí en Francia. Así que si quieren conocer estos puntos, pues comenzamos con el video. Y prácticamente una de las primeras cosas que tienes que hacer cuando sabes que estás embarazada y cuando ya fuiste a tu doctor o doctora es informar a la CAF que estás embarazada. ¿Pero por qué tendrían que saber ellos, quizá antes que tu familia, que tú estás embarazada? Bueno, para comenzar, la CAF es la Caisse d'Allocation Familiale, esas son las siglas, y es como una parte de un organismo de gobierno que tiene muchas ayudas. Tiene ayudas para estudiantes, personas que no pueden pagar su renta, pero también tiene un apartado específicamente para las mujeres embarazadas. Y no significa que tengas que declarar que estás embarazada solamente con ellos. Digo, también hay como otros apartados en los que tienes que declarar tu embarazo porque, pues por ejemplo, tienes que cambiar tu declaración de impuestos ahora que estás en esta situación, pero con ellos la verdad es que vas a obtener muchísimas ventajas si declaras tu embarazo. Entre algunos de los beneficios o derechos que tú puedes obtener al darte de alta, primero te tienes que inscribir y luego haces como una especie de cuenta, y cuando haces esto vas a obtener ciertos derechos. Entre ellos vas a obtener una bonificación por el nacimiento de tu bebé. Ahora, es muy importante que sepan que tienes que llenar como cierta información y meter ciertos documentos, tanto de tu doctora como personales, pero la verdad es que a pesar de que pues puede ser un poquito... pues no complicado, pero sí de que te dé un poquito de flojera hacerlo, vale muchísimo la pena. En nuestro caso, nosotros recibimos una bonificación por nacimiento de 1,000 euros. La verdad es que no estoy segura que eso pase en todos los casos. Yo me imagino que en cada caso evalúan la situación y bueno, se supone que con este dinero tú puedes utilizarlo pues para ayudarte a comprar las cosas de tu bebé, ya que se vienen pues muchos gastos. Entonces es como una ayuda que te puede dar el gobierno, pero eso sí, nadie te va a decir que te tienes que dar de alta. Tú mismo tienes que ir a la página de CAF y tienes que hacer, como les dije, una inscripción y hacerte una cuenta para poder recibir estos beneficios. Así que vale muchísimo la pena. Y la verdad es que 1,000 euros es una cantidad nada despreciable y que seguro te va a ayudar muchísimo para los gastos de tu bebé. Una de las cosas que la verdad a mí me tenía un poquito inquieta era el saber realmente qué era lo que te incluía tu seguro médico. Porque pues a pesar de que nosotros tenemos nuestro seguro médico, pues no estaba tan segura si cubría absolutamente todo lo del embarazo, si nosotros tendríamos que comprar medicinas o vitaminas o hacer estudios por fuera. No sé, la verdad tenía muchísimas dudas. Pero pues ya, estando en el proceso nos dimos cuenta que la verdad es que durante todo este tiempo que he estado embarazada, casi todas las cosas han estado cubiertas. Y por estas cosas me refiero como a los exámenes o si tenía que hacer algunas pruebas de laboratorio, todo lo que está incluido durante el embarazo e inclusive también durante el parto está cubierto al 100%. Ahorita se los voy a desglosar un poquito más. Por ejemplo, les comento que nosotros tenemos como nuestro seguro, pero adicional a eso, aquí en Francia puedes agregar una cosa que se llama la mutuelle, que es lo que tú ya revisas con algunas otras empresas y decides cuál elegir. Esto te ayuda porque a lo mejor, no sé, por ejemplo, cuando compré mis lentes, nosotros fuimos a la óptica y nos dieron la opción de, ok, con tu seguro cubre, no sé, un 10%.
pero con la mutuel que nosotros teníamos, en total pues íbamos a pagar solamente el 30%, es decir, 70% estaba totalmente cubierto, y esto porque la mutuel ayuda muchísimo a tener más beneficios. La mutuel casi la tienen la mayoría de las personas aquí en Francia, no me atrevería a decir que todas, pero es algo que pasa muy común desde el momento en que tienes como un trabajo. De todas maneras es muy importante pues investigar un poquito cuál es la cobertura de tu seguro, qué es lo que va a cubrir en esta situación específica que es el embarazo, y si no te cubren la mayoría de las cosas o alguna de las cosas que tú quisieras, pues tú puedes contratar como otra especie de seguro o algo así. Cuando ya vives aquí en Francia vas a tener tu carte vitale, que ya les había platicado un poquito de esto. Es tu carta como verde, como del seguro, que siempre tienes que cargar a todos lados. Y bueno, esta carta lo que te hace es que, por ejemplo, si tienes una consulta tienes que llevarla, porque de esta manera como que la pasan y pues entonces se reduce el costo. Si no la hicieras, pues tendrías que pagarlo tú directamente y luego tendrías que guardar los tickets y pedirle una hoja al doctor para que después te reembolsen el dinero. Entonces, no, siempre que vas a una consulta o algo médico hasta la farmacia tienes que llevar tu carte vitale. Les cuento yo que en mi caso particular, entre las cosas que han sido cubiertas al 100% han sido como análisis de sangre, ecografías, consultas médicas. No todas las consultas, pero ya les voy a platicar después por qué. Todas las cosas realmente que he utilizado. De hecho, últimamente me recetaron otras medicinas, también me dieron como unas medias de compresión. Todo eso, todo Ha sido completamente gratis, todo, o sea, al 100%. Bueno, como ustedes saben, este es mi primer embarazo y la verdad es que no estoy muy relacionada con cómo funcione exactamente en México. Más o menos tengo una idea porque conozco personas que han estado embarazadas allá, de mi familia y amigos y así. Pero bueno, más o menos en cuanto a los estudios que me he realizado aquí y los costos y todo eso, les puedo comentar que, pues por ejemplo, cada mes tengo que hacer exámenes de sangre y de orina y esos están completamente cubiertos. Las ecografías que me hice aquí también están completamente cubiertas al 100%, pero en el caso de que, no sé, de alguna manera el esposo o tu pareja tuviera que, pues sí, hacer un estudio referente también con el embarazo para ver, no sé, alguna cuestión médica, pero que esté relacionado a su embarazo, pues también sería gratuito. Y una de las cosas que me parece muchísimo más importantes de todas y que está incluido durante pues este proceso del embarazo es que vas a tener la oportunidad de recibir formación para saber cómo va a pasar el parto. Eso me parece, la verdad, que en México no está incluido directamente por el seguro. Hay personas que hacen estos cursos de preparación para el parto, pero es completamente algo privado y tienes que pagar. Y la verdad es que eso me pareció increíble, porque al ser como primeriza pues siempre te dan los nervios y tienes dudas de mil cosas, pero pues no puedes estar yendo siempre como al doctor o preguntando y cosas así, o te surgen dudas cuando no estás ahí. Entonces la verdad es que eso ha sido increíble. En mi caso les cuento que yo ya comencé estos cursos de preparación. Tengo derecho a 5 sesiones y la verdad es que, bueno, ha sido un poco complicado para mí por el idioma, porque pues son pues sí, como términos, no sé, como pues médicos que yo no puedo traducir fácilmente del francés al español. Entonces la verdad sí ha sido un poco complicado, pero lo que he entendido me ha parecido muy interesante. Mi esposo puede asistir también a estas reuniones, lo cual está muy padre. En nuestro caso son reuniones con varias parejas que están embarazadas, y entonces hay una persona que es la sage-femme, que luego les voy a platicar muy bien de estos personajes. Y bueno, esta persona te da el curso y bueno, resuelve todas tus dudas de lo que va a pasar como un poco previo al parto, durante el parto y después del parto. Entonces la verdad es que me parece una súper oportunidad, porque pues es totalmente gratuito, es muy informativo y te deja muchísimo más tranquila con respecto a lo que va a pasar en el parto. Bueno, solo para acabar este punto, como ya les había comentado un poquito antes, las medicinas, vitaminas, medias y todas las cosas que tu doctor te diga que tienes que comprar o que ir a conseguir a la farmacia son totalmente gratuitas, esto siempre llevando tu carte vitale.
Este otro punto, la verdad es que también me sorprendió muchísimo porque yo no sabía que así funcionaba aquí en el embarazo y pues era muy importante para mí como saber pues si yo debería tener un doctor y todo esto o con quién iba a tratar yo lo de mi embarazo. Y la verdad es que hay muchísimos personajes que están incluidos durante todo este proceso. Para empezar, hay ginecólogas, pero que solo son ginecólogas, es decir, ellas no tienen nada que ver con el parto y todo esto. Existen las SASH-FAM, que ellas sí, ahorita les voy a contar, tienen todo que ver con el parto. Existen los doctores dentro del hospital y también existen las ecografistas o los ecografistas. Ok, voy a empezar por la primerísima persona con la que yo tuve que ir, que fue la ginecóloga. Ella ya me veía antes de que estuviera embarazada, pero pues todo porque nosotros ya queríamos estar embarazados. Entonces el papel realmente de ella pues fue verificar que todo estuviera perfectamente bien. Esta ginecóloga es importante mencionarlo, aquí en Francia no es como obligatorio a que vayas como con tu ginecóloga, realmente es como en el caso del embarazo. Realmente es más como que tú, pues no sé, tienes alguna situación o algo así, pero en el caso del embarazo, a menos que sea como de alto riesgo o algo así, pues te recomiendan que sí vayas con alguien externo, es decir, la doctora con la que yo voy es un consultorio privado. Yo la encontré por internet, no la conocía por algo público de aquí ni nada de eso. Nosotros tenemos que pagar, en nuestro caso, con nuestro seguro. Nosotros tenemos que pagar solamente como el 30%, el 70% está pagado por el seguro, lo cual está muy bien y también como que nos da una tranquilidad pues de saber cómo va más el proceso. Con ella nosotros íbamos cada mes y la verdad es que pues sí nos daba como toda la información, pero curiosamente, por ejemplo, ella podía hacernos como ecografías básicas, pero aún así era solamente para pues ella hacer como su carpeta. Sin embargo, ella nos mandó con una ecografista. Y bueno, ahorita les cuento lo que es la ecografista. Bueno, yo no sé si se llama ecografista o no sé, pero pues es la persona, hombre o mujer, que te hace las ecografías y ese es su trabajo exclusivamente. Yo no sé qué es exactamente lo que ella estudió, si de alguna manera es como ginecóloga y luego hizo como más sobre pues ecografías o algo así, no lo sé la verdad, pero ella se dedica exclusivamente a las ecografías. Entonces íbamos a las citas con nuestra ginecóloga y cada 3 meses teníamos con la ecografista y ella sí hacía exclusivamente las ecografías con su equipo de trabajo. Ella nos explicaba más, podíamos ver al bebé, estaba súper curioso. A mí me parece muy curioso porque en México solamente hay como un doctor normalmente que es tu ginecólogo y es la persona que te hace las ecografías y además es la persona que puede ser que pues esté el día de tu parto y reciba al bebé. Entonces aquí me pareció curioso que se fueran dividiendo como las tareas y que estuvieran especializados para cada cosa. Con la ecografista, la verdad es que cuando pagábamos con ella sí teníamos el reembolso del 100%. Si han llegado hasta este punto y han estado embarazadas en México o en otras partes del mundo, aquí en Francia, cuéntenme su experiencia, cómo les fue, si realmente también existe esta división de personajes y tareas, cuéntenmelo todo. La verdad es que pues yo tampoco, pues no he dado a luz totalmente, ya casi, y me gustaría saber pues muchísimo su experiencia, su opinión, cómo les fue a ustedes. Ok, el siguiente personaje que realmente fue en ese orden en que yo las conocí fue la ginecóloga, después fue la ecografista y después fue la SASH-FAM. ¿Pero qué es la SASH-FAM? Yo nunca había escuchado de la SASH-FAM. La SASH-FAM es como la partera o la matrona o la persona que te ayuda a dar a luz. Yo había escuchado un poquito de esto en México, pero la verdad no conozco a alguien que pues haya tenido su parto con una SASH-FAM. Para mí pues es algo completamente nuevo y bueno, aquí la SASH-FAM es como, pues sí, como esa ginecóloga, pero que está directamente cuando vas a tener a tu bebé. Tiene un papel muy particular. La verdad es que me parece muy interesante su trabajo. Quizá me estoy adelantando un poquito en el siguiente punto, que es como sobre el hospital, pero realmente fue en el hospital donde yo conocí a la SASH-FAM, que no sé si es exactamente ella con quien
quien yo voy a estar el día del parto, ella nos dijo que eso podía cambiar un poco, pero como les digo, es la persona que te hace como tus revisiones dentro del hospital y bueno, también te da un poco de información, te pregunta cómo está o si necesitas, pues no sé, más vitaminas o cosas así. O sea, si yo no fuera con mi ginecóloga, ella sería la única persona que pues me habría dicho que pues cómo estaba, qué debería hacer, mandarme a hacer los estudios y todas esas cosas. Entonces el trabajo de la Sash Fam es realmente traer a los bebés al mundo. Es un trabajo que está como muy, pues sí, es muy formal realmente aquí. Ellas tienen estudios, parecen como entre enfermeras y doctores. Está muy curioso y a mí me llama mucho la atención que generalmente pues sí son como mujeres que han dado a luz. Bueno, no han dado a luz. Han ayudado a dar a luz y pues no sé, me parece como un papel muy importante porque pues a veces puede que te toque un ginecólogo o ginecóloga, pero yo siento que a lo mejor pues estando con una mujer pues puedes sentir un poquito más allá, sobre todo si estas mujeres pues han dado a luz. La verdad es que siento un vínculo, pues no sé, como más directo con ellas y las mujeres, lo cual me parece como muy interesante. Entonces ellas te ven durante todo tu proceso, van a estar en el momento en que des a luz, pero también existe otro personaje. En el caso de que haya algún problema en el momento del parto, que algo se haya complicado o algo así, va a haber otro personaje que es el doctor o doctora. Es decir, si por algo, no sé, algo malo está pasando, algo grave está pasando, hay un doctor que está preparado para intervenir directamente, ayudar a la Sash Fam. Y la verdad es que ahora sí que yo en mi cabeza imagino que va a haber un mundo de gente en ese cuarto porque, bueno, otro personaje que no les había mencionado también es el anestesista y me imagino que va a haber personas que estén ayudando. Yo no me imagino cómo va a estar esa situación, pero yo me imagino que va a haber como mucho movimiento. Y bueno, la verdad, esos son los personajes que les quería contar en este punto. Cuéntenme qué les parecen. ¿Les parecen muchas personas para hacer lo que a lo mejor en otros lugares lo hace solamente una o dos personas? No sé, cuéntenme su opinión. El siguiente punto y del que ya les estaba hablando un poquito antes es el hospital. Nosotros tenemos dudas sobre todo y sobre cualquier punto y ahora que pues ya lo entendemos es como más fácil de contarlo. Pero la verdad es que en ese momento no sabíamos qué era lo primero que teníamos que hacer cuando ya sabíamos que estábamos embarazados. Y luego qué seguía, y luego qué, y luego y qué. Pero de alguna manera todo te va llevando, entonces no se estresen si están embarazadas. No hablan el idioma, viven en otro país, solamente tienen que preguntar a las personas, a los profesionistas para saber qué paso seguir, si conocen a alguien que pues esté embarazado o ella esté embarazado, la verdad es que ayúdense mucho de eso. Pero bueno, como les digo, vamos a continuar con los hospitales para no desviarme tanto. Yo tenía muchísimo la duda de que, o sea, ¿cómo hacías aquí para elegir un hospital? ¿O ellos te elegían a ti? ¿O a quién le tenías que decir? Teníamos muchísimas dudas, tanto mi esposo como yo. Y sinceramente una de las personas que nos ayudó así muchísimo para disipar todas esas dudas fue la ginecóloga, la primera que conocíamos. Ella sabía nuestra situación, que nosotros no somos de aquí de Lyon, que yo no hablo francés y bueno, toda nuestra situación. Ella nos dijo que si ya habíamos elegido un hospital y entonces mi esposo le preguntó que cómo funcionaba eso. Ella nos dijo que nosotros teníamos que elegir pues dónde queríamos dar a luz y bueno, en Francia existe tanto la opción de hospitales privados como hospitales públicos y también existe la opción de que puedas tener a tu bebé en tu propia casa si es que así lo deseas. Nosotros le dimos esta información de que pues no sabíamos todavía del hospital, casi al inicio, fue de las primeras veces que fuimos con ella. Ella nos dijo que esto era muy importante, que teníamos que elegir rápidamente y sabiamente si realmente queríamos que naciera aquí en Lyon y que eligiéramos el hospital. Nosotros le preguntamos si era lo mismo un hospital público que un hospital privado, que ella como veía, que si realmente era mejor un hospital privado y pagar un poquito más, pero nos dijo que los hospitales públicos aquí en Francia y bueno, en Lyon específicamente estaban muy bien y que realmente con eso ella nos sugería que pues fuéramos por un hospital público.
Entonces, bueno, ya considerando eso, nosotros decidimos que sí queríamos que naciera el bebé aquí en León, que fuera en un hospital público. Empezamos a investigar un poquito. La doctora nos dio como el papel donde decía que estábamos embarazados. Además de que ya teníamos como nuestro expediente con ella, pues eso ya ayudó para hacer como una carpetita. Y bueno, era muy importante lo que ella decía de que teníamos que elegir rápido, porque no era como para presionarnos, sino que, bueno, aquí, como a lo mejor en otros países también, tienes que informarlo, porque si no, después no vas a encontrar un lugar donde puedas tener a tu bebé. Es decir, por ejemplo, aquí en León eso está muy demandado, los embarazos y todo eso. Entonces tienes que elegir un hospital rápido para que te digan si te aceptan o no te aceptan, si hay lugar o no hay lugar. Ellos calculan más o menos, pues sí, para cuándo nacería el bebé, según pues los datos que le das desde la concepción del bebé. Y bueno, ellos te van a decir que tienes que mandarles como un formulario que nosotros llenamos, pero también como información sobre nosotros. Y bueno, después de un tiempo ellos te van a responder, o sea, todo lo que hicimos eso fue online, todo fue digital. Entonces se los enviamos y después de un tiempo, que la verdad ahorita no me acuerdo, nos dijeron que estábamos aceptados en el hospital. Eso fue una gran noticia, fue un peso menos de encima y bueno, estábamos muy contentos porque era el hospital que habíamos elegido nosotros. Después nos hicieron como una cita virtual que estuvo muy curiosa con la primer Sash Fam con la que tuvimos como el contacto. Ella pues ya había leído como nuestro expediente, nuestro formulario, nos volvió a hacer como preguntas, entonces era como una videollamada, nos hizo preguntas sobre mí, pues sí, o sea, de manera general, además del formulario y todo lo que ya habíamos llenado. Y bueno, es para que ellos vayan completando como su expediente y prácticamente eso fue todo al inicio. Entre las cosas que incluye lo del hospital es que vas a tener como tus consultas con la Sash Fam y con otros personajes que luego les iré diciendo, como a partir del 5.º mes, me parece, algo así, si no les confirmo la información, vas a tener citas con ellos. Entonces nosotros al inicio teníamos cada mes la cita con nuestra ginecóloga, después fue con la Sash Fam, ya fue de manera presencial, conocimos el hospital, está enorme, es muy grande. La primera vez nos perdimos, nos fuimos por otra entrada, pero bueno, fue bueno para saber a dónde tenemos que ir cuando todo vaya a pasar, cómo llegar en transporte o cómo vayamos a llegar. Eso fue muy importante. Es muy curioso porque ellos se basan como en un sistema como de tickets, entonces te dan como unos stickers que tienen un código en el caso de nuestro hospital. Y bueno, ellos cada vez que vas a una consulta como que te van pegando los stickers, como no sé, como si de que sí fuiste, que sí, como si asististe a clases, es más o menos como que sí asististe a la consulta. Y bueno, al inicio de las consultas es como con la Sash Fam. A mí la verdad es que nunca me ha tocado con la misma Sash Fam, de hecho una vez me tocó con un hombre que es Sash Fam. Ellos, pues en cada sesión como que te preguntan cosas diferentes y otras que sí son lo mismo, entonces tú llevas tu expediente y te dicen, ok, ¿cómo estuvo como la revisión de sangre de no sé qué? Y ellos hacen sus apuntes. Eso está como muy padre porque hay como una relación entre todos, o sea, entre mi ginecóloga y la Sash Fam, y con cada persona que voy, o sea, todos ya saben cuál es mi expediente, qué tengo, qué no tengo, si pasa algo conmigo, lo que sea, todos están informados. La verdad es que eso está muy bueno. Y bueno, ya me perdí un poquito. Sí, les estaba contando qué era lo que incluía. Entonces son estas como consultas con la Sash Fam, pero también hace poquito me tocó la cita con el anestesista. Él pues sí, te indica más o menos, tienes que llenar un formulario para decir pues si tienes ciertas enfermedades, ciertas cosas. Él lo va a revisar el día que vayas con él. Lo van a estar checando en ese momento, te va a volver a preguntar, va a revisar algunas cosas físicas de tu cuerpo, te va a preguntar si quieres la epidural, si no la quieres, te va a explicar cómo funciona. La verdad es que las citas son realmente como muy rápidas porque pues es un hospital público y pues hay muchas personas que van a ser atendidas. Pero hasta el momento todo ha sido como muy informativo, no nos hemos quedado con ninguna duda.
todo ha pasado muy bien. Y bueno, decirles que está de más, pero también lo que incluye todo esto del hospital, pues es que vas a tener como tu recámara, va a ser tu parto, te van a hacer, si es necesario, pues cesárea, todo eso, todas esas cosas ya están incluidas dentro de todo, y no te van a cobrar absolutamente nada, lo cual me parece genial. Es un trabajo que van haciendo como cada mes y todo, o sea, me parece muchísimo trabajo, y que tú no tengas que pagar nada por eso me parece increíble. Hasta ahora el trato, como les digo, ha sido muy bueno, sí un poquito rápido, pero si tú lo complementas pues con tu ginecólogo, la verdad es que todo pasa muy pero muy bien. Y bueno, para complementar esa información de las cosas que están incluidas, está incluido lo que ya les había dicho de las SASH-FAM, pero las SASH-FAM no las del hospital, sino externas, en sí, como preparación para el parto que les había comentado. Entonces, bueno, esto de la preparación para el parto incluye las sesiones con una SASH-FAM externa. Nosotros fuimos a elegir la que nosotros queríamos. Puedes ir a cualquier lado porque en todos lados está incluido, pues con tu declaración de que estás embarazada. Nosotros fuimos a un lugar que está cerca de aquí de nuestra casa. La verdad es que está muy padre, está muy complementado con otras áreas. Tú puedes tomar clases de yoga o de estimulación para tu bebé. Está muy padre, es un centro completamente, pues sí, como para la mujer embarazada y para su pareja también, lo cual está muy padre. Y bueno, yo tengo derecho a 5 sesiones que son pues las que me van a ayudar a la preparación para el parto. Pero además de eso, bueno, últimamente mi ginecóloga me dijo que tenía derecho también como a una sesión, hagan de cuenta que una SASH-FAM viene a mi casa para revisar que el bebé esté bien. Me ponen como una maquinita aquí en el estómago. Y bueno, están revisando como el ritmo cardíaco del bebé, están revisando si hay contracciones. Esto porque pues ya me estoy acercando un poquito al momento del parto, entonces eso me pareció increíble porque te deja todavía más tranquila. Esta SASH-FAM es otra SASH-FAM. Y bueno, es otra también la que te da las 5 sesiones, y como les digo, todo eso está completamente incluido y gratis. Otro de los puntos que me parece muy pero muy importante y que he visto aquí ha sido como esta medicina alternativa u opciones alternativas durante el embarazo, que realmente como que hay mucha apertura sobre eso. Hay muchas personas que hacen cosas diferentes a los partos en el hospital, o no sé, sí, o que te puedan ayudar con ciertos, pues no sé, dolores, síntomas o cosas así. Eso me ha parecido muy interesante. De esta información no puedo decirles si con el seguro y todo eso está como, pues sí, como al 100% cubierto. Yo me imagino que no, yo imagino que tiene un costo, pero les voy a comentar un poquito acerca de ciertos tratamientos alternativos, medicina alternativa que investigué por ahí. Esto se los voy a leer un poquito porque la verdad es que luego se me va la onda. Entonces vamos a comenzar por algo que vi que es como un osteópata. Bueno, esta persona te ayuda a detectar, tratar y también previene problemas de salud con ayuda de estirar y masajear los músculos y las articulaciones del paciente. En el caso de la mujer embarazada, hay específicamente osteópatas para embarazadas. Y bueno, lo interesante es que, por ejemplo, tratan la pelvis y el suelo pélvico, que tiene mucho que ver en el momento del parto. Entonces como que esto ayuda a que, pues sí, en el momento del parto todo se facilite con ayuda de tu cuerpo, pero también como que ayudan de manera como un poco mental, como para tener como una relación más directa con tu bebé. Está muy interesante. Como que no solamente es físico, sino que te llevan como a un estado de relajación para estar como más en contacto directo, o sea, en ese momento con tu bebé, a lo mejor para que sufras menos y lo sientas con una vibra o una energía un poquito diferente. También están como los especialistas en aromaterapia, que mucho de esto como que he leído y se basa como en la utilización de aceites esenciales, sobre todo para contrarrestar pues estos síntomas que luego
luego uno tiene cuando está embarazada, pues no sé, como el vómito, puede ser como, no sé, mareos, todo este tipo de clase de cosas como que lo reduce y pues hace que pues disfrutes más de tu embarazo. Una de las cosas que también es muy parecida en cuanto a la reducción de los síntomas es lo de la acupuntura y bueno, también existe lo de la fitoterapia, que es con las plantas. Entonces la verdad todas estas cuestiones de medicina alternativa, de opciones, están muy interesantes y yo creo que vale la pena revisarlas. Yo no tomé ninguna de ellas, pero pues creo que de alguna manera pues sí puedes contrarrestar tanto los síntomas o ayudarte como el osteópata al momento del parto. Pues creo que todo eso suma y ayuda muchísimo para que te vaya muchísimo mejor a la hora de que vayas a tener a tu bebé. Ahora sí entramos más en detalle todavía en este punto. Yo sé que ya les platiqué un poquito antes, entonces va a ser como muy breve, pero son estos cursos que les digo que son gratuitos para la preparación, pues sí, al parto. La verdad es que me han parecido muy interesantes. Hasta ahora yo solamente llevo 2 sesiones y me ha parecido pues increíble. Me ha costado un poquito de trabajo porque les digo que no lo entiendo completamente, pero para fortuna mía, donde yo voy, la persona que da los cursos los da en ese momento, se tarda 1 hora, vas una vez a la semana y ella los tiene grabados, entonces de alguna manera yo los vuelvo a ver para poder entender las cosas que no había entendido. Está muy padre porque ejemplifica todo, es muy interesante. De hecho nos dieron ahí como folletito. Les digo que esto de la preparación para el parto está incluido dentro del seguro, entonces no tienes que pagar nada. No todas las personas lo toman porque según yo es más como para primerizos o personas que van a tener a su primer bebé, y pues lo entiendo porque a lo mejor en tu segundo embarazo pues ya entiendes un poquito más las cosas, pero bueno, para uno que es primerizo me parece muy interesante que nos puedan explicar. Les digo que nos dan este librito que está, pues habla sobre todo tu embarazo, qué es lo que pasa en cada mes, cuáles son los estudios que te van a hacer. Les digo, hay diferentes centros, a nosotros nos tocó que está pues más cerca de nuestra casa, pero pues hay muchos otros. Una de las cosas que me parece también muy interesante es que están como muy al pendiente de las dudas que tengas, que pues de qué manera te las pueden resolver. En la primera sesión que nosotros fuimos, me acuerdo muy bien que se trataba sobre los dolores de parto, bueno, las contracciones, y te explicaban un poquito más o menos cómo funciona el proceso, cuánto deben de durar las contracciones, cuáles son las contracciones. Había muchísima información que la verdad yo no sabía nada de eso, pero pues sí te ayuda a entender un poquito más qué es lo que va a pasar con tu cuerpo, si te va a preparar un poquito más. Una de las cosas que manejan y dicen mucho es como de mantener un poquito la calma, de despejar tu mente, de estar tranquilo. Y bueno, la verdad es que ellos hablan mucho con respecto a no ir directamente al hospital, o sea, como de saber qué es lo que está pasando con tu cuerpo para entender realmente cuánto falta todavía para que ya vayas a tener a tu bebé. Yo sé que eso es muy complejo y yo creo que cuando una ha de sentir el dolor, yo me imagino, pues no te puedes esperar ni nada, pero pues no sé, me parece como muy interesante que puedas saber al menos una idea de qué es lo que vas a sentir para saber en qué momento ir al hospital. Y bueno, las siguientes sesiones, de lo que entiendo, porque están como anotadas sobre de qué se trata, es pues de saber cómo tienes que ir preparada también para el hospital, qué tienes que llevar en tu maleta, porque hay una maleta para el nacimiento, para tu bebé, para él. Entonces, para que tengas más o menos preparado, está muy padre porque está todo enlistado, entonces puedes hacer como palomita o tacha de lo que te falta y tenerlo todo listo. Y bueno, o sea, les digo, son 5 sesiones y además de eso, después de que ya fue el parto, tienes la posibilidad de que te venga a visitar como una sage-femme para que veas, me parece que es como las 48 horas después de que diste a luz, puede venir hasta aquí, hasta tu casa, te va a revisar y te va a preguntar cómo va todo, si estás amamantando, cómo te va con eso, cómo pueden ellas ayudar. Entonces es un servicio que la verdad está como muy personalizado y que te ayuda muchísimo y como les dije, una vez más, es totalmente gratuito. Este punto para mí era como que tenía muchas dudas con respecto a él, porque había escuchado como muchos mitos con respecto a la epidural, que la epidural es esta como
Según yo, había escuchado también, por eso me daba miedo, que es como una aguja que es muy larga, que te ponen en la parte de atrás de tu espalda, que tiene que ser en una posición específicamente, y lo que te ayuda es como para adormecer un poquito la parte de abajo de tu cuerpo, de manera que pues cuando ya estés teniendo las contracciones, pues no sientas tanto dolor y de alguna manera como que se pueda relajar tu cuerpo y facilitar un poquito más el parto. Con respecto a esto, yo estaba, si no totalmente como asustada, o sea, como que yo no estaba completamente segura de si yo quería la epidural o no quería la epidural. Y yo sabía que, bueno, al menos en México, como que, pues, no sé, como que todo es como en el momento. Cuando ya estás en el parto, pues te preguntan así como de que sí o si no, es lo que yo tenía entendido, son las cosas que yo tengo en mi cabeza. Entonces yo decía, pero si estás como en caos y todo eso, como que sí serás como consciente de saber decidir si la quieres o no la quieres, o no sé, como que yo estaba muy dudosa con respecto a eso. La Sashfam nos explicó pues todo esto de cómo funcionaba. Ella nos dijo que cuando dilatas en 3 centímetros es cuando ya aquí en Francia te la pueden poner, pues para no sentir, como les decía, estos dolores de las contracciones. Entonces, bueno, ella nos explicó un poquito más al respecto de esto. El anestesista también nos contó más o menos cómo funcionaba. Les dije, con él teníamos que llenar un formulario, él nos pregunta si la queremos o no la queremos. Yo le dije que no estaba segura en ese momento, él me dijo que no pasaba nada, que él la iba a tener preparada ese día por si decía que sí o por si no, o por cómo se presentaran las cosas, porque también pues a veces no depende de ti. Y me dio como, pues no risa, pero me pareció muy curioso que la Sashfam, cuando nos estaba platicando de eso, del epidural, nos dijo que, por ejemplo, pasaba que aquí en Francia éramos afortunadas porque cuando ya estás dilatada a 3 centímetros ya te la pueden poner, y que había otros países u otros lugares en donde como que te la retrasaban, o sea, sí, hacías que siguieran en labor de parto las mujeres para que no se las tuvieran que poner, porque decía que este tipo de, bueno, inyección es como muy costosa. De hecho, yo estuve investigando, bueno, mi esposo estuvo investigando, y aquí en Francia cuesta 400 euros la epidural, entonces son como, pues sí, 8,000 pesos, no sé, 9,000 pesos más o menos mexicanos. Entonces es como que algo costoso, y decía que en algunos países como que pues no, o sea, como que trataban de evitarlo para no utilizarlas, para no gastarlas. No sé cuál ha sido su experiencia o si conocen algo de esto al respecto, pero me pareció muy curioso que ella dijera que aquí éramos afortunados porque la podíamos tener a partir de los 3 centímetros. Este punto, la verdad es que, bueno, como muchos de los otros que ya les he dicho, pero la verdad es que yo estaba un poquito informada de lo que había escuchado en México, porque en México es como pues como nuevo, me parece, si no me equivoco, pues esto como del trasplante de células madre y lo que sucede, cómo pueden ayudarle en el caso de que, pues si tú tienes un hijo, que con estas células madre que se encuentran dentro de tu cuerpo se puedan conservar en un banco y así pasen, no sé, varios años. Por ejemplo, tu hijo tenga 15 años, 18 años, y si sufre una enfermedad de algún tipo en específico, sobre todo de la sangre, puedan ayudarle pues como un tratamiento para que él pueda mejorar o inclusive sanar. Eso me parecía como, o sea, totalmente algo nuevo, algo muy bueno para la salud, algo que tú podías darle a tu hijo y que realmente que no sabías si las ibas a utilizar, las células madre o no, pero que iban a estar ahí, o sea, disponibles para él. Me parecía algo increíble. En México yo había visto que pues hay muchas clínicas privadas y lugares privados donde puedes hacer eso, y me interesó mucho investigarlo aquí en Francia. De lo que entendí, más o menos es que, bueno, el cordón umbilical, dentro del cordón umbilical hay células que sirven para ayudar a sanar como ciertas enfermedades, sobre todo relacionadas con la sangre, como es la leucemia. Entonces que, como les digo, existen como ciertos bancos que conservan pues en buen estado estas células para poderlas utilizar. Normalmente en México lo que yo había escuchado es que pues sí, o sea, las tomaban por ejemplo de ti, y entonces después tus hijos podían utilizarlas,
pero aquí en Francia es un poquito diferente de lo que estuve investigando, y de hecho todavía la última vez que fui al hospital estuve viendo como un folleto y decía más bien donación de células madre, o sí, o sea, donación de células madre, y en ellas hablaba un poquito de que al momento, o sea, después de que tuviste tu parto, entonces puede venir una sage-femme o una persona que esté como completamente pues incapacitada para con una jeringa o algo así extraer como estas células del cordón umbilical, y bueno, luego ellos los van a conservar en un banco. Pero la cuestión aquí es que en Francia tú no las puedes utilizar para tu propio beneficio o el de tu hijo, o no puedes decidir qué es lo que se van a hacer con ellas, sino que tú las vas a donar. Y ahora sí que como los órganos o la sangre, o sea, tú no sabes a quién le van a ayudar ni nada de eso. Y la cosa que nos pareció pues también interesante es que, bueno, tú puedes hacer la donación, sobre todo en el hospital público donde nosotros vamos, por ejemplo, pero una de las cosas que está como muy, muy curiosa es que tú no puedes hacer este procedimiento en una clínica privada, es algo que está completamente prohibido y no sé si hasta multas o cárcel o algo así, o sea, es algo que no puedes hacer, o sea, es como que sí, como lucrar un poquito con la donación de algo, o aunque sea en una clínica privada y tú decides hacerlo, para ti está prohibido, o sea, no puedes hacerlo. Bueno, para explicarles un poquito más a detalle cómo era, porque yo se los expliqué como yo los entendí, pero pues para que quede más claro, el procedimiento es más o menos así. Después del parto y antes de la expulsión de la placenta, la sage-femme capacitada en esto toma la sangre del cordón umbilical con una aguja. Es un procedimiento que es indoloro y sin ningún riesgo para la madre. Otra de las cosas que dice es que si tú quieres hacerlo voluntariamente, tienes que firmar un consentimiento en el 8º mes de tu embarazo para decir sí quiero donar las células madre, pero también indican que hay muchos factores que van a influir en que esto realmente sea un éxito o no. Por ejemplo, una cesárea no programada puede ser un obstáculo. Y me parece que yo había leído también en el folletito que les dije que estaba en el hospital, que por ejemplo tú la puedes donar, pasó bien el parto y tú la puedes donar, pero me parece que después de cierto tiempo, 1 mes o 3 meses, tienen que hacerle un estudio a tu bebé para, pues sí, como para confirmar que realmente pues esas células madre, no sé si como que el bebé esté en buena salud o algo así, no sé cómo sea el procedimiento, pero para confirmar que realmente esas células madre se puedan utilizar tal vez para alguien más. Este punto la verdad es que sí me gustaría saber mucho su opinión, porque me parece algo como completamente nuevo, muy interesante, revolucionario. La verdad no sé cuánto tiempo tenga que se está haciendo, pero es como poder salvar la vida de alguien. Yo antes lo veía como de, pues la vida de mis hijos o pues no sé, como de mi familia, ¿no? Me parecía muy interesante, pero como les digo, aquí en Francia está como prohibido, es como completamente una donación, no lo vas a utilizar para ti, no sé, me hubiera gustado poder hacer eso. La verdad es que sí me hubiera gustado. No sé qué tan costoso es, también esa es la otra cosa, quién sabe si hubiéramos podido pagarlo. Pero pues también del otro lado, que me parece como muy bueno pensar que pues si a ti o a tu hijo o a alguien de tu familia le llega a pasar algo como una enfermedad de la sangre, pues puede tener como la oportunidad de acceder en el sector público a obtener pues como estas células madre y que realmente lo beneficien en su salud. Entonces, no sé, estoy como contrariada porque por un lado quisiera que hubiéramos podido hacerlo, pero por el otro lado también digo, bueno, si seguimos viviendo en Francia, todavía podríamos tener el acceso a eso. No sé qué opinan ustedes, ¿están a favor o en contra de esto? Yo no he tomado mi decisión de qué es lo que voy a hacer con respecto a las células, pero pues, no sé, tengo que reflexionarlo muy bien. Y bueno, el último punto, y que a mí me parecía como muy intrigante y muy interesante, porque pues la verdad es que pues uno como que sí se pregunta, pero ¿y si trabajo? ¿Cuántos días tengo como de licencia o incapacidades de maternidad
o paternidad, porque también la hay. Y yo estaba como muy intrigada porque cuando estábamos en Alemania como que yo había llegado a escuchar que podían tener hasta 1 año de incapacidad. No estoy 100% segura, les voy a confirmar esa información, y había escuchado que podía ser compartida y que podías decidir si el papá y la mamá trabajaban, pues cuánto tiempo querías, o sea, puede ser, no sé, 6 meses y 6 meses o 9 meses y 3 meses, o sea, podías compartirla pues para que los dos pudieran pasar tiempo con su bebé. Entonces cuando llegamos aquí a Francia yo tenía mucho la duda, y sobre todo en este momento pues porque mi esposo trabaja y yo quería saber cuánto tiempo podía pasar con nosotros. En el caso de los padres tienen derecho. Claro que esto depende de muchas cosas, por ejemplo, de la situación del trabajo en el que estén trabajando. O sea, cada trabajo a lo mejor hay una media para todos, pero puede ser que en algunos sea un poco menos o un poco más, depende del trabajo en el que estés. Pero bueno, de manera general, investigando, son 25 días para los padres, y para las mamás que trabajan, adivinen cuánto. Eso me pareció mucho, pero pues qué padre. Bueno, para las mamás es de 16 semanas, o sea, muchísimo. Y otra de las cosas que me pareció también curiosa es que esto depende mucho de si es tu primer embarazo o no, si tu embarazo es múltiple o no. O sea, como que estas cosas pueden cambiar, como les digo, según tu situación profesional, según tu tipo de embarazo. Está muy, pero muy curioso esta información. Y como el pilón, no, pues solamente es como un dato curioso que pues sí, o sea, que vi, que me pasó. Que es que aquí en Francia la verdad es que no es como muy común que se haga como esta fiesta de revelación del sexo del bebé, como lo hacemos ahora en México o mucho en Estados Unidos, o que vemos muchísimos videos en TikTok o YouTube o Facebook, en donde pues los padres muchas de las veces no saben si su bebé va a ser niño o niña, lo guardan en secreto. A veces ellos sí lo saben, pero no lo revelan a sus familias, y lo hacen pues en una fiesta, organizan una fiesta con sus personas más cercanas, y lo que hacen es como, pues no sé, ustedes han visto como una serie de diferentes cosas para revelar si va a ser niño o niña, con un balón, golpeando como un costal de box, con un carro, con unos luchadores de sumo. Hay muchísimas, pero muchísimas ideas, con el humo de colores, con confeti, con 1000 cosas, con globos. Y la verdad es que aquí yo nunca había escuchado, tampoco conozco muchas personas que estén embarazadas, pero hablando con algunos de ellos, como que sí me decían así como de, ¿pero qué es eso? ¿O cómo? Algunos sí conocían, pero tampoco nunca habían estado en una, entonces creo que eso es muy americano. O sea, me refiero si Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, todo, o sea, la verdad es que eso no es nada común aquí. Y nosotros intentamos buscando cosas para decirles a mis suegros y a la familia y todo, pero no había tantas cosas como para poderles decir, y eso me pareció muy curioso. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. ¿Qué les pareció? A mí me pareció, hay muchas cosas que me siguen pareciendo muy curiosas y otras que a lo mejor no les comenté que también lo son y que tal vez se las iré presentando en los siguientes videos, pero de manera general eran esos 10 puntos más el pilón que les di. ¿Qué les pareció a ustedes? No sé cómo se sentirían dando a luz en un país que no es el suyo. ¿Estarían preparados para eso? ¿Les gustaría? ¿No les gustaría? ¿Les gusta la idea de que haya muchas cosas gratuitas e informativas aquí en Francia? ¿Cómo es en sus países? ¿Hay matronas, sage-femme? ¿Quiénes son las personas que ayudan a dar a luz a los bebés? No sé, cuéntenme todo. Yo estoy muy intrigada en estos momentos. Soy una mujer embarazada con muchas dudas todavía. Y bueno, si ustedes me lo permiten, nos vemos más pronto de lo que imaginan. ¡Bisous!